Es una de las derrotas más aplastantes de la historia de Estados Unidos. La resistencia final de Custer. Fue algo similar al 11 de septiembre de nuestro tiempo. La gente quedó terriblemente traumatizada. El teniente coronel George Armstrong Custer y todo su batallón de 200 soldados fueron aniquilados por un ejército de guerreros indios. La gente quedó conmocionada por la mutilación de los soldados muertos. La mayoría de los hombres quedó irreconocible. Pero puede que pronto haya que reescribir la historia de lo ocurrido hace casi 150 años junto a un remoto río llamado Little Bighorn. Creo que se ha convertido en el gran misterio histórico del siglo XIX. Los investigadores creen haber descubierto nueva información. Hallazgos que podrían demostrar la existencia de un testigo ocular, un superviviente que pudo ser el último hombre de Custer. El último hombre de Custer. ...25 de junio de 1876... el teniente coronel George Armstrong Custer y más de 600 soldados del 7º de Caballería de Estados Unidos llegan al valle del río Little Bighorn, en el sur de Montana. La caballería ha venido a someter a un poblado de indios rebeldes. Son miles de Sioux y Cheyennes al mando de su gran líder espiritual, Toro Sentado. Toro Sentado, su gran líder espiritual y político, había tenido hacía apenas unas semanas la visión de unos soldados cayendo sobre el campo de batalla junto a sus caballos. Aquello significaba una gran e inminente victoria. La visión de Toro Sentado de una derrota de la caballería parece imposible a la luz de la implacable expansión de Estados Unidos. La joven nación lleva un siglo empujando la frontera hacia el oeste y confinando tribu tras tribu en agencias o reservas. Apenas un puñado de tribus se interponen en el camino del destino manifiesto de los Estados Unidos de América, una nación destinada a expandirse de océano a océano. Apenas 7 años antes se había tendido el último kilómetro de vía férrea, completándose así el primer ferrocarril transcontinental. Ahora Estados Unidos cree que ha llegado la hora de cerrar la frontera de una vez por todas. El deseo del gobierno era que todos los indios que continuaban en libertad quedaran confinados en una reserva, pero hay varias tribus que han jurado no rendirse jamás. Ellos querían permanecer en el territorio del río Powder, principalmente en el oeste, y seguir viviendo a la manera tradicional india. Naturalmente, esa forma de vida ya estaba desapareciendo. Estos últimos indios orgullosos necesitan un líder, y lo encuentran en la figura de Toro Sentado. Miles de indios furiosos, entre ellos jefes guerreros como Gal y Caballo Loco, se reúnen en un colosal poblado itinerante. En la primavera de 1876, el poblado llega a las llanuras de Montana. El poblado estaba siempre en movimiento. Sabían que el ejército iba tras ellos, pero capturar a un pueblo ambulante era una misión imposible para el ejército de Estados Unidos. El ejército envía 3 grandes columnas para rodear el pueblo de Toro Sentado desde el este, el oeste y el sur. Confiaban en que una de las 3 columnas encontrara a los indios y solucionara el problema, ya fuera infligiéndoles un duro castigo o conduciéndolos a la reserva india. Una vez que han encontrado la pista de Toro Sentado, los generales saben que hay un oficial con el arrojo, el ego y el hambre de victorias necesarios para doblegar a los indios, George Armstrong Custer. Dentro de 2 semanas, la nación cumplirá 100 años. 4 de julio de 1876. La derrota de estos indios rebeldes será un regalo de cumpleaños para Estados Unidos de parte de George Custer, la estrella de la frontera. Era uno de los generales más famosos y populares salidos de la Guerra de Secesión, un gran líder de la caballería con una hoja de servicios casi intachable. Estaba considerado el líder de caballería más audaz y con más talento de la Unión. Mucha gente lo compara con George Patton, una figura señera con un ego enorme.
Nadie fue más fotografiado que él en su día. Hay más fotografías de Custer que de Lincoln. Como les ocurre a muchas estrellas, la de Custer ha sido una carrera llena de altibajos, desde sus comienzos en West Point. George Armstrong Custer era, como diríamos profesionalmente, muy mal cadete. Era un problema. Es bien sabido que se graduó el último de su promoción, en el puesto 34 de 34 en la promoción de junio de 1861. Custer recibe su diploma unas semanas antes de que sonaran los primeros disparos de la Guerra de Secesión. Justo a tiempo para que un joven oficial se convierta en leyenda. Durante la Guerra de Secesión sus hombres le adoraban. No encontrará a nadie que hable mal de él. Abatieron a 12 caballos montados por él. Sus hombres sabían que Custer siempre sería el primero en atacar, y no hay muchos generales que lideren la carga. La mayoría dirige las operaciones desde la retaguardia. Por eso fue ascendido de capitán a general. Unos días antes de este ascenso temporal, Custer hace alarde de su valor en la batalla de Gettysburg, consiguiendo que su caballería de Michigan detenga un ataque confederado al flanco del ejército de la Unión. Es una de las maniobras críticas de la batalla más importante de la guerra. La lealtad de sus hombres era incuestionable, pero después de la guerra se ganó la reputación de autoritario. Era uno de esos hombres de los que habría que decir, consérvese en una urna y ábrase solo en caso de guerra. Tras la rendición del sur, solo hay un lugar en el que Custer puede continuar guerreando: el oeste, en la guerra contra los indios. Custer lleva su personal mezcla de talento y vanidad a la guerra de la frontera. Cuando los generales buscan a alguien para que someta a los Cheyennes del sur, en Nebraska, el elegido es Custer. Cuando el ferrocarril avanza por territorio Sioux, es la caballería de Custer quien se encarga de protegerlo. Y cuando el gobierno ordena una inspección de las colinas negras de Dakota del Sur, tierra que ha sido prometida a los Sioux, Custer dirige las operaciones. Custer descubrió oro y, en consecuencia, eso significaba que sería imposible impedir que los colonos se establecieran en ese territorio. Y, naturalmente, eso sentó muy mal a los indios. Ahora, apenas 2 años más tarde, las tribus rebeldes de Toro Sentado están en las llanuras de Montana, y Custer les sigue la pista de cerca. La gran preocupación del ejército era que los indios se levantaran en armas. Lo que hacían generalmente era dispersarse y huir, y en apariencia eso era lo que le preocupaba a Custer. Custer sigue el rastro de Toro Sentado hacia el oeste y cruza las montañas Lobo. Al otro lado, el poblado indio acampa a orillas de un pequeño río. Los indios lo llaman Greasy Grass. El ejército, Little Bighorn. Aquí es donde empezaba el extremo sur del campamento y se extendía hacia el norte desde aquí. Es un lugar ideal para acampar. Yo mismo hubiera acampado aquí. El agua está ahí y hay hierba en abundancia y mucha sombra, muy necesaria en aquella época del año. Es un lugar muy tranquilo. Pero no por mucho tiempo. Custer se acerca con más de 600 hombres a caballo. En su camino se interponen miles de indios, dispuestos a luchar. Al mediodía del 25 de junio, Custer divide su batallón y se lleva a 200 hombres con él por las escarpaduras que bordean el río Little Bighorn. Dos horas más tarde envía a un jinete a la posición del resto de sus tropas, con esta nota, en la que pide refuerzos y más munición. Custer y sus hombres jamás volverán a ser vistos con vida. Los refuerzos de infantería llegan 2 días más tarde al campo de batalla. Su intención es sumarse a las tropas de Custer. Pero lo único que encuentran son los cadáveres desnudos de más de 200 hombres, diseminados sobre la hierba, incluyendo el del propio Custer. La muerte había seguido el ritual tradicional de los indios de las llanuras: mutilación. El toque final de una venganza espeluznante. Era lo que les hacían a los enemigos, algo habitual.
Les cortaban los tendones, los músculos o los ligamentos. Esos cortes inmovilizan al enemigo, lo que significa que en el otro mundo no podrá volver a molestarte. Les arrancaron los ojos a la mayoría de los cadáveres para que no pudieran ver. Hay quien dice que Custer tenía una flecha clavada en el pene, porque tenía reputación de ser un libertino. Es algo de lo que no se habló mientras su mujer estuvo viva, porque no querían herir sus sentimientos. La cabeza de Tom, uno de los hermanos de Custer, ha quedado convertida en una masa amorfa. El cadáver tiene el vientre abierto y le han sacado las tripas. La noticia de esta cruenta derrota llega al este con la fuerza de un maremoto, cubriendo con una nube oscura las celebraciones del centenario. 1876 fue un año clave. Se cumplían 100 años del nacimiento de Estados Unidos y en pleno verano de un año plagado de celebraciones, los indios masacraban a todo un batallón de la caballería de Estados Unidos. En la Exposición Universal de Filadelfia se exponen el brazo derecho y antorcha de la todavía incompleta Estatua de la Libertad. Un regalo de Francia que simboliza el progreso americano y la promesa de un futuro brillante. Pero la celebración queda ensombrecida por la humillante derrota sufrida en Montana. Resulta difícil entender ahora el impacto que tuvo la noticia en el país 2 días después del 4 de julio del año de su centenario. No había sucedido nada de una magnitud semejante desde el asesinato de Lincoln, ocurrido 11 años antes. En cierto sentido, fue algo similar al 11 de septiembre de nuestro tiempo. La gente quedó terriblemente traumatizada y conmocionada y se mostró incrédula. Al no haber supervivientes, los estadounidenses se obsesionan con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Qué ocurrió de verdad en las últimas horas de Custer? Solo los indios conocen los secretos del campo de batalla. ¿Cómo pudo hacer aquello? ¿Cómo pudo morir a manos de, entre comillas, un grupo de salvajes? Porque Custer era muy arrogante. Y también soberbio. Y tenía un orgullo desmedido. El ego y la audacia que le habían convertido en una estrella le hicieron ser el chivo expiatorio perfecto de una derrota humillante. Muerto Custer, la responsabilidad de la derrota cayó sobre él. Pero Custer tiene una defensora con la que nadie contaba, su mujer, Libby. Tras la muerte de Custer, su mujer dedicó su vida a defender el honor y la reputación de su marido. Y esa fue su misión hasta su muerte, en 1933. Gracias a la labor de Libby, la batalla pasa de ser vista como una derrota inútil a ser considerada un noble sacrificio. Y algunos hombres empiezan a salir de las sombras en busca de un poco de esa gloria. En las décadas posteriores a la batalla, se hicieron públicos hasta 100 relatos distintos de hombres que se llamaban a ellos mismos supervivientes de la batalla de Little Bighorn. Muchas de las versiones de los supervivientes son absurdas. Un hombre afirma que se disfrazó de indio para escapar. Otro dice que él personalmente recogió en el campo de batalla a un Custer agonizante y recorrió con él 600 kilómetros hasta llevárselo a Libby. Pero incluso las versiones más descabelladas tienen eco, porque el público está desesperado por conocer cualquier pista sobre lo que les ocurrió de verdad a Custer y sus hombres. Creo que se ha convertido en el gran misterio histórico del siglo XIX, igual que el asesinato de Kennedy es el misterio histórico del siglo XX. Las colinas de Little Bighorn son en cierto sentido la plaza Dilley del siglo XIX. La resistencia final ha sido estudiada con más detalle que casi ningún otro enfrentamiento militar de nuestra historia. El relato de cualquier soldado que hubiera estado en el campo de batalla arrojaría una luz poderosísima sobre un rincón oscuro de la historia de Estados Unidos. Ahora los investigadores creen que pueden haber encontrado a un soldado que consiguió escapar. ¿Sabe él lo que ocurrió de verdad en la batalla de Little Bighorn?
Es una de las derrotas más humillantes de la historia de Estados Unidos. La resistencia final de Custer. El teniente coronel George Custer y más de 200 hombres, aniquilados en una derrota que devastó Estados Unidos unos días antes de que el país cumpliera 100 años, en 1876. Una batalla que se recordará siempre porque se supone que ninguno de los hombres que acompañaron a Custer sobrevivió ese día. Pero ahora algunos investigadores creen que un soldado pudo haber escapado a la carnicería de la colina de la defensa final. ¿Puede esto ser cierto? ¿Hay pruebas que sustenten una afirmación tan increíble? Y en caso de ser verdad, ¿qué más cosas pueden saberse de la batalla? El misterio empieza con un recorte amarilleado por el tiempo. Un artículo de prensa de 1921, enterrado en los archivos de un museo de Wisconsin. Este es el primer artículo sobre Finkel de un periódico de Walla Walla. ¿Es Frank Finkel el único superviviente de la masacre de Custer de 1876? En el artículo, un granjero de 67 años del sur del estado de Washington, llamado Frank Finkel, le cuenta a un periodista que estuvo en Little Bighorn a las órdenes del coronel Custer y que escapó de la resistencia final. Custer nos hizo cabalgar día y noche. Según el artículo, cuando empezaron los disparos, una bala mal dirigida cegó a Finkel. Y su caballo, asustado, salió galopando del campo de batalla. Se dirigió hacia las colinas, no había manera de controlarlo. Básicamente lo que estaba diciendo era que no había hecho nada heroico. Mi caballo huyó llevándome a mí. Su historia tenía el aroma de ser cierta. Doug Ellison es alcalde de Medora, Dakota del Norte, una población de 95 habitantes. También escribe libros sobre misterios de la frontera de Estados Unidos. Cuando descubrió la entrevista de 1921, pensó que había algo en la historia de Finkel que le distinguía de todos los demás supuestos supervivientes de la batalla. Me intrigó lo que leí. Empecé a estudiarlo y diseccionarlo y llegué a la conclusión de que era probable que estuviera diciendo la verdad. Un detalle de la historia de Finkel que muchos han cuestionado, pero que Ellison cree que aporta solidez a la versión de Finkel, es su explicación de cómo acabó en el ejército. Él y un amigo fueron a Council Bluffs, ciudad gemela de Omaha, situada a la otra orilla del río Missouri, y se alistaron en el ejército. ¿Le queda claro que se ha alistado para 5 años? Sí, señor. A partir de ahí el misterio aumenta, porque Finkel dice que cuando se alistó no usó su verdadero nombre. Le faltaban unos meses para cumplir 21 años, la edad mínima de alistamiento. Por eso su amigo y él usaron nombres falsos. ¿Nombre? Frank Hall. Dijo que se alistó bajo el nombre de Frank Hall. ¿Lugar de nacimiento? Condado de Washington, Ohio. Según Ellison, este detalle concuerda con lo que sabemos del ejército de la década de 1870. Muchos reclutas ocultaron su verdadera identidad detrás de un nombre falso, el llamado alias de alistamiento. Si elegí ese nombre fue porque no quería que mis padres supieran que me había alistado en el ejército. Casi todos los soldados que usaban un alias conservaban su nombre de pila. Era un hecho que se repetía una y otra vez, y fue lo que Finkel dijo que hizo. Mantuvo su nombre de pila, Frank. Bienvenido al ejército de Estados Unidos, señor Hall. Gracias, señor. Según el artículo, Finkel sirvió durante un breve periodo de tiempo en Arizona, hasta que en la primavera de 1876 fue enviado al norte, donde se unió al 7º de Caballería. Dijo que pasó por Fort Laramie y que se unió al 7º de Caballería, al mando de Custer, justo antes de que empezara la campaña contra los Sioux. Según Finkel, a partir de ahora recibe las órdenes directamente del coronel George Armstrong Custer. De ser cierto, significaría que el 24 de junio de 1876, Finkel cabalga junto al resto del 7º de Caballería en dirección a Little Bighorn. El teniente coronel Custer encabeza las tropas que recorren las llanuras de Montana. Su objetivo es el jefe de los Sioux, Toro Sentado.
y el gran grupo de indios que viaja con él. Frank Finkel afirma que forma parte de la Compañía C, una unidad al mando del hermano menor de Custer, Tom. Marchamos en paralelo, pero a distancia del río por un terreno abrupto. La mañana del 25 de junio, Custer y sus tropas llegan a un terreno accidentado, lleno de barrancos y quebradas ocultas. Un abrigo perfecto para guerreros que conozcan el terreno, y mortal para los soldados que lo desconozcan. En el fondo del valle se levanta el gigantesco campamento indio, a orillas del río Little Bighorn. Era un campamento muy poblado, tipis, un gran número de caballos, gente por todas partes. Nadie era consciente de lo que se les venía encima. Al mediodía, Custer comete lo que muchos consideran un error fatal. Divide sus fuerzas en 3 columnas. Envía al capitán Frederick Bentin con 120 hombres en busca de más indios. Y ordena al mayor Marcus Reno, al mando de 175 hombres, que empiece el ataque desde el sur. Custer se queda con poco más de 200 hombres, incluida la Compañía C, y se dirige hacia las escarpaduras que se levantan a lo largo del río para atacar desde el norte. Es importante tener en cuenta que nadie sabía cuántos indios podía haber. Sencillamente, no tenían ni idea. Hay muchísimos indios. 7.000 hombres, mujeres y niños, 1.000 tiendas. El campamento se extendía a lo largo de 3,5 kilómetros en el fondo del valle. Calculamos que podía haber entre 1.500 y 2.000 guerreros en el poblado. A las 3 de la tarde, el mayor Marcus Reno ataca por el extremo sur del poblado. La carga es un desastre. Reno cruza el río Little Bighorn y recorre el valle para atacar por el extremo sur del poblado. Sale desde detrás de los árboles y ve el poblado por primera vez. En vez de cruzar el poblado, como tenía ordenado, se detiene e inicia las hostilidades. Abren fuego contra el poblado y lo destrozan. El mayor Reno afirmará posteriormente que los indios parecían brotar de la tierra. Los guerreros le atacan por el flanco y se ve obligado a retirarse y buscar refugio en un gran bosque. Cruza el río con sus hombres y pasa a la otra orilla del Little Bighorn, donde sufre el mayor número de bajas. Empiezan a salir uno a uno del bosque. Los guerreros dirán posteriormente, a medida que los soldados salían de los árboles, nosotros cabalgábamos a su lado y les disparábamos como disparamos a los búfalos. Fue como una gran caza del búfalo. Reno sufrió una derrota aplastante, en la que perdió alrededor de la mitad de sus hombres. Custer ignora que Reno ha sido derrotado cuando sus hombres llegan a los riscos que dominan el río. Es ahora cuando Custer puede hacerse idea del verdadero tamaño del poblado. Y se da cuenta de que carece de hombres suficientes para lanzar un ataque con éxito. Envía un jinete al sur con una nota en la que pide más hombres y municiones. Se considera que ese jinete, Giovanni Martini, es el último testigo blanco de los movimientos de Custer. Pero si es verdad que Frank Finkel estuvo allí, su narración debería proseguir a partir del punto donde enmudece la historia. Decenas de testigos indios narraron el final de Custer en el campo de batalla. Algunos, como el jefe indio Caballo Rojo, incluso reflejaron en dibujos lo que vieron. Como descubrió Doug Ellison, a pesar de que algunas de las afirmaciones de Finkel no coinciden con el relato tradicional de los hechos, sí parecen haber sido confirmadas posteriormente por testimonios indios. Habló del lugar en el que rompieron las hostilidades con los indios, lo que en 1921, la primera vez que le contó esta historia a un periódico, fue como propinar una bofetada en el rostro de la teoría aceptada. ¿Está usted de acuerdo con lo que han dicho otros sobre el desarrollo de la batalla? Desde donde estábamos no podíamos ver el Little Bighorn ni el poblado indio. Finkel dijo que cuando llegaron a donde los indios no podían ver ni el río ni el poblado, lo cual parecía ser un gran error por su parte, puesto que todo el mundo sabía que Custer intentó cruzar el río y atacar el poblado. Pero el testimonio que ofreció el jefe Sioux, Gall, 10 años después de la batalla, concuerda con la versión de Finkel.
Ambos coinciden en que la caballería atacó a los indios antes de llegar al río. Yo he caminado por ese terreno, cualquiera puede hacerlo, y desde allí no se ve el río ni el lugar en el que estaba el poblado indio, lo cual demuestra que Finkel tenía razón. Pero la afirmación más sorprendente realizada por Finkel es la siguiente. Custer y sus hombres pudieron haberse salvado del exterminio. Estoy convencido de que Custer pudo haber salvado a sus tropas haciendo lo que hizo Reno, ordenar la retirada. Pero él siguió avanzando. En 1921, año en el que se publica la entrevista, esto es casi una blasfemia. Los estadounidenses consideraban que los indios habían conseguido la victoria gracias a una emboscada. Pero en la década de 1960, nuevas revelaciones cheyennes de la batalla confirmarán que la historia de Finkel coincide con lo que vieron los indios. Custer se dirige hacia el norte con la intención de cruzar el río. Creemos que para capturar a las mujeres y niños que huían del ataque inicial. Pero no puede cruzarlo por una serie de razones. Y como parte de su compañía pierde los caballos, se retiran y esperan, esperan y esperan. De hecho, esperan tanto que muchos guerreros dirán más tarde que podrían haberse ido todos y escapar con vida. ¿Por qué corrió Custer tanto riesgo solo para poder capturar a las mujeres y los niños? Porque le había funcionado con anterioridad. 8 años antes, cuando Custer se vio superado en número por los indios en el río Washita, Kansas, tomó 50 rehenes que le permitieron escapar de una matanza. No carece de sentido decir que intentaba repetir su éxito de Washita, sorprendiendo al poblado. Pensó que si conseguía atrapar a mujeres y niños, podría obligar a los guerreros a rendirse. Otra de las afirmaciones de Frank Finkel que han demostrado ser ciertas tras las recientes investigaciones. Custer sí tuvo la oportunidad de retirarse. Pero Custer espera y espera. Empiezan a acumularse guerreros en esta zona, a lo largo del río Little Bighorn. Se bajan de sus monturas y empiezan a subir por esos barrancos y escarpaduras que se ven a mis espaldas. Custer está siendo rodeado. Y también la compañía C, la unidad de la que Frank Finkel asegura formar parte. La compañía C se ha quedado detrás, a 800 metros al sur, para proteger la retaguardia del batallón. Pero los guerreros están casi encima de ellos. La muerte se aproxima por todos lados, pero los próximos momentos podrían salvar la vida de Frank Finkel y sellar el destino de George Armstrong Custer. La batalla de Little Bighorn se acerca a su trágico clímax. Los indios están rodeando al coronel George Armstrong Custer y a su batallón. Los soldados de la compañía C del 7º de Caballería han estado protegiendo la retaguardia de Custer desde la parte superior de un barranco largo y poco profundo. Según los investigadores, uno de esos soldados es Frank Finkel, de 22 años. A partir de las declaraciones de Finkel es obvio que la unidad se fragmentó. La compañía C en concreto, que era su compañía, se desintegró. John Custer es un periodista y escritor versado en temas del oeste americano. Tras analizar la versión de Finkel, opina que este pudo salvar la vida gracias a lo sucedido en los críticos momentos vividos a continuación. Los indios han abierto fuego contra la compañía C, y el letal terreno de Montana está empezando a pasar factura. Una de las grandes ventajas con las que contaron los guerreros en la batalla de Little Bighorn fue que dejaron sus caballos en el río y escalaron estas escarpaduras hasta aproximarse a la ladera de la colina, arrastrándose por el suelo sin dejarse ver. Hasta que llegaron a la cima de esta colina. Desde aquí dispararon a los soldados que estaban arriba. Los penachos de humo revelaron su posición, pero tenían la ventaja de poder salir corriendo hacia otra escarpadura desde donde continuar disparando contra los soldados. Al sentirse atacada, la compañía C decide que ha llegado la hora de entrar en acción. La compañía C cargó colina abajo contra los indios. Esto ha sido representado por algunas personas como una carga, pero a mí siempre me ha parecido más una huida. Los soldados cargaron desde la cresta
en dirección a lo que ahora se conoce como Barranco Calhoun, donde fueron recibidos por un fuego devastador. Ignoraban que, una vez más, los guerreros tenían la ventaja del terreno. Además, allí abajo había más guerreros de los que imaginaban. La compañía C queda diezmada y se retira hacia la colina Calhoun. Es posible que sea aquí donde dé comienzo la historia de Finkel. Dijo formar parte de la compañía C. Y en ese caso pudo haber recibido un disparo. Una bala le alcanzó en el pie. Parece ser que le cortó una arteria. Dijo que manaba abundante sangre de su herida. Otra bala le alcanzó en la espalda y quedó alojada en su abdomen. Así que resultó gravemente herido. Tras ese brutal comienzo, el disparo que pudo cambiar la historia es relativamente inofensivo. Una bala impactó contra su carabina. Una astilla de madera de la carabina le golpeó en la frente, encima del ojo. Quedó conmocionado. No es una herida grave, pero la sangre que emana de ella le ciega los ojos. Otra bala alcanzó al caballo, que empezó a galopar desbocado, alejándose del campo de batalla, por lo que los indios no pudieron detenerlo. Puede que ese fuera el momento en el que Finkel rompió las líneas indias y consiguió escapar del campo de batalla. Y esta es la clave de la asombrosa revelación de Finkel. A punto de perder la conciencia y medio cegado por su propia sangre, su caballo desbocado le conduce por un camino que solo el destino pudo haber elegido para él. El camino a la salvación. A sus espaldas, una escena de caos y terror se desarrolla en el campo de batalla. Su unidad ha sido diezmada y los supervivientes luchan por unirse al resto de las tropas situadas en un promontorio cercano. Un lugar ahora llamado la colina de la resistencia final. La presión continúa, las tornas han cambiado para Custer. Ya no es él quien ataca, sino el atacado. Y decide ocupar este promontorio que ahora llamamos la colina de la resistencia final. Los militares siempre eligen un terreno elevado cuando están desesperados. Es algo que te enseñan en la academia militar y que ya se había puesto en práctica en la guerra de secesión. De hecho, es probable que Custer tuviera que tomar esa colina a tiros. Y ahora todos los soldados matan a sus caballos para que les sirvan de parapeto. Los guerreros declararon más tarde que apenas podían ver a los soldados por culpa del polvo y el humo. Lo único que veían era el contorno de los caballos muertos y los fogonazos de los disparos. Muchos guerreros dijeron que a medida que se acercaron a la colina elevaron los arcos hacia el cielo para que las flechas cayeran detrás de los caballos muertos. Dijeron, les lanzamos miles de flechas. Y cuando dejaron de disparar nos lanzamos sobre ellos y los matamos a todos. Fueron aniquilados. Sé que los superábamos en número, pero eso no era culpa nuestra. Fue Custer el culpable de quedarse en inferioridad numérica. Pensó que su orgullo y su ego compensarían su inferioridad numérica. Pero no fue así. No fue así. Desde los primeros disparos a la muerte del último soldado blanco, la batalla de Custer duró menos de 2 horas. Las columnas de apoyo de infantería tardaron 2 días más en aparecer. Cuando llegaron se encontraron con que los indios habían desaparecido. Las unidades de Reno y Bentín, que no estaban con Custer, habían sufrido un enorme número de bajas, pero sobrevivieron. Lo que encuentran en la colina de la resistencia final les horroriza. Los cadáveres estaban en muy mal estado. Hinchados, desfigurados, espantosamente mutilados. Los indios victoriosos habían cortado en pedazos al oficial más famoso del ejército y a más de 200 de sus hombres. Literalmente,
En los días posteriores a la batalla, los hombres de Reno y Bentín encontraron a Custer muerto en la cima de esta colina. Como el suelo de la cima de la colina era demasiado duro y pedregoso, decidieron enterrar a los muertos en la ladera, y justo delante de mí está la tumba del teniente general George Armstrong Custer, junto a la de su hermano, el capitán Tom Custer. Se hace recuento de las bajas. No hay supervivientes, ni uno solo. Pero si están los cadáveres de todos los soldados, la historia de Frank Finkel no puede ser cierta. Parece la única conclusión lógica, hasta que se examinen más de cerca los cadáveres que yacen en la hierba. Pero es imposible identificar a la mayoría de los muertos. En la mayoría de las lápidas diseminadas por el campo de batalla pone soldado del 7º de Caballería de Estados Unidos. Hay varios motivos que explican por qué la mayoría de los hombres no fueron identificados. Los mutilaron tras la batalla, estuvieron 2 días expuestos a temperaturas superiores a los 32 grados centígrados, y cuando los hombres de Reno y Bentín descubrieron a estos soldados, la mayoría dijeron que no podían identificar a sus mejores amigos. Algunos fueron identificados por los tatuajes que sus amigos sabían que tenían. En el siglo XIX no hay placas de identificación, y la mayoría de los objetos personales han desaparecido. Toro Sentado les dijo a sus hombres que no se llevaran nada del campo de batalla, porque eso se volvería en nuestra contra y significaría también nuestra caída. Pero de todos modos, la gente se llevó lo que pudo: sillas de montar y rifles viejos. Si los muertos han quedado irreconocibles, al menos el número de bajas debería quedar claro. El número de muertos encontrados en el campo de batalla debería coincidir con la lista de soldados que llevaba Custer, pero no es así. El número de soldados que integraba el batallón de Custer nunca ha estado claro. El número de cadáveres encontrado en el campo de batalla no coincide con el número de hombres que formaba el batallón. El primer recuento fue de 197, pero se suponía que Custer tenía 210 hombres bajo su mando directo. Parece que enterraron a 206 hombres. Si había 210 soldados y se enterraron 206, hubo 4 hombres desaparecidos en combate. Ese baile de cifras ha dejado abierta a la conjetura y a la especulación la posibilidad de que 1, 2 o incluso 3 soldados pudieron escapar de la batalla. También pudieron encontrarse pruebas de los hombres desaparecidos en la versión india de los hechos, que incluye varios relatos de huidas o intentos de huida durante la batalla. La más conocida es la del cabo John Foley, que abandonó a última hora la colina de la Resistencia Final y salió al galope en dirección sur. Aquel soldado tenía uno de los caballos más rápidos, así que los guerreros Sioux Lakota dejaron de disparar y dijeron: «Eso nos interesa, podrá contar a los demás lo que ha ocurrido aquí». Pero Foley nunca pudo contar nada. Parece ser que Foley tuvo un ataque de pánico. Miró hacia atrás, pensó que iban a darle alcance, sacó su Colt 45 y se disparó en la cabeza. Es probable que pensara que iba a ser alcanzado y capturado. Y supongo que el viejo dicho «guarda la última bala para ti» cruzó por su mente. Los indios no podían creer que se hubiera matado porque pensaban que iba a lograr escapar. Los indios son supersticiosos con el suicidio y no se acercan a Foley. Y cuando se encuentra su cadáver, hallan entre sus ropas una de las banderas de cola de golondrina de su compañía. Un soldado federal la recoge y la guarda de recuerdo. También se habla de otra fuga de última hora que tiene asombrosas implicaciones para el legado de Custer. Esta increíble historia ha ido pasando de generación en generación entre los Cheyennes del norte durante más de un siglo. Justo antes del final de la batalla, 3 soldados montan en sus caballos y galopan en dirección norte. Los jinetes indios salen en su persecución. Los persiguieron y antes de darles alcance consiguieron conducirlos de nuevo hacia el campo de batalla. Y cuando se acercaron a ellos, uno de los guerreros golpeó a uno de los soldados. Y resultó que ese soldado era Custer. Este relato no ha podido ser demostrado, pero de ser cierto significaría que el propio Custer pudo haber estado cerca de escapar de la Resistencia Final. ¿Pero vio a alguien huir a Finkel?
Tras analizar los relatos indios, los investigadores han descubierto que pudo haber un testigo de la huida de Finkel, el guerrero Cheyenne, Pierna de Madera. Pierna de Madera describe con gran detalle que cuando se enfrentaron a las tropas de Custer en la colina de la Resistencia Final, apareció misteriosamente un hombre blanco a caballo detrás de ellos. Pierna de Madera dijo que vio a un hombre huyendo de la batalla al que perseguían unos Sioux, pero que no podía asegurar si había conseguido escapar o no. No vio si lo mataron, aunque creía que sí. Si el hombre que Pierna de Madera asegura haber visto es Finkel, los historiadores coinciden en que sus posibilidades de sobrevivir los siguientes días son muy escasas. Es probable que en esos momentos Finkel estuviera próximo al estado de shock. Tenía una herida en la cabeza y 2 balas alojadas en el cuerpo. Estaba físicamente agotado porque su unidad no había dormido mucho la noche anterior y habían reducido las raciones. Creo que su único pensamiento era: tengo que escapar de aquí. Frank Finkel ha sobrevivido, pero está gravemente herido. Su comandante George Armstrong Custer y todo el batallón han sido aniquilados en la batalla de Little Bighorn hace apenas unas horas. Frank Finkel hizo sus asombrosas declaraciones a un periodista en 1921. Ahora, algunos investigadores creen que hay pruebas que apuntan a la veracidad de su historia. Finkel afirma que lo que le salvó de la muerte fue un disparo que no hizo blanco y un caballo rápido. Pero ahora se enfrenta a una muerte lenta y agónica debido a la sed y la pérdida de sangre. Finkel estaba malherido. Tenía 2 graves heridas de bala y una herida sangrante en la frente. Su caballo también estaba herido. Es probable que diera por sentado que su compañía había quedado aniquilada y que no tenía sentido volver atrás. Estoy seguro de que pensó que iba a morir en las colinas de Montana. Muchos de quienes creen en el relato de Finkel apuntan a que su ruta de escape es la clave de su credibilidad. Porque mientras busca agua, describe el terreno con gran detalle. Menciona que llegó a un arroyo de aguas alcalinas, algo muy habitual en las llanuras del norte. Y no pudo beber el agua porque contenía demasiado álcali. Dijo que hasta su caballo se negó a beber. El segundo arroyo también era de aguas alcalinas. Pero las aguas del tercero que encontró eran limpias y potables. Finkel y su caballo saciaron su sed y ambos vivieron. Finkel describe el paisaje con una precisión asombrosa. Es cierto que a unos kilómetros del campo de batalla Little Bighorn, 2 ramificaciones del arroyo Tulloch están envenenadas con álcali. Pero en verano las aguas del arroyo situado más al este pueden estar limpias. Si estudiamos el terreno situado al norte del campo de batalla, donde él dijo que estuvo, y analizamos los arroyos y montañas de los que habla, comprobaremos que coinciden completamente con los que existen. Es otra de las afirmaciones de Finkel que parece coincidir con los hechos. ¿Pero hay alguna prueba concluyente? El escritor John Coster sostiene que sí. Porque después de encontrar agua potable, Finkel y su caballo dejaron una marca muy nítida en el terreno. Continuó su camino durante 4 o 5 días más. Pero cuando llegó a la confluencia de los ríos Rosebud y Yellowstone, su caballo no pudo seguir adelante. Lo siento, chica. Finkel sacrificó el caballo para que no lo mataran los coyotes.
Lo dejó todo en el caballo excepto la brida. Se la llevó por si acaso encontraba otro caballo. La teoría de Coster se basa en las pruebas de violencia encontradas a 112 kilómetros al norte de la colina de la Resistencia Final. Semanas después de la batalla, las tropas que regresaban a su base encuentran un cadáver misterioso junto al río Yellowstone. Es el cadáver de un caballo del 7º de caballería de Custer. ¿Pero quién era su jinete? ¿Era Finkel? No había ningún jinete. El caballo tenía un disparo en la frente, entre los ojos. El caballo tenía un único disparo. Los arreos del caballo estaban intactos. La silla, el borrén. Lo único que faltaba era la brida. Todos los arreos del caballo estaban allí, al igual que la carabina del jinete. La encontraron junto al caballo en perfecto estado. En 1876, un veterano de Little Bighorn, el teniente Edward Godfrey, investigó el misterio del caballo muerto. Dijo que era posible que un superviviente de Little Bighorn hubiera conseguido escapar. Mató a su caballo, se llevó la brida y continuó su camino. Es un momento de una gran carga emotiva, pero los investigadores discrepan de su autenticidad. Finkel nunca dijo que hubiera matado a su caballo. Aunque la cuestión más controvertida está relacionada con la carabina encontrada junto al misterioso caballo. Su carabina había recibido un disparo en la batalla y lo normal es que se hubiera desprendido de ella, lo que significa que no pudo encontrarse su carabina en perfecto estado junto al río Rosebud. Pero si no es el caballo de Finkel, ¿de quién es? Doug Ellison cree que pertenecía a un desertor, probablemente a otro soldado que escapó de la muerte en la Resistencia Final, huyendo un día o dos antes de la batalla. Las deserciones eran habituales. Hubo 6 deserciones ese verano en el 7º de caballería. Esta pudo haber sido la 7ª. Pero con o sin su caballo, hay una cosa segura. Frank Finkel tiene problemas. Ha sufrido 3 heridas en la batalla y no ha recibido ninguna atención médica. Ahora está vagando por un territorio que pocos hombres blancos han recorrido. Físicamente se encuentra en un estado crítico. De pronto oye el sonido de alguien cortando leña. Oye toc, toc, toc. Se pregunta qué es. Y ve a un hombre cortando leña junto a una cabaña. Finkel intenta acercarse, pero el hombre empuña un Winchester. ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere? Necesito ayuda. Aquí no la encontrará. Siga su camino, señor. La vida de Frank Finkel pende de un hilo. Si de verdad consiguió escapar de la matanza de la colina de la Resistencia Final, su asombrosa huida podría acabar a manos de un desconocido de aspecto amenazador. ¿Qué quiere? La historia de Frank Finkel es más sensacional con cada nuevo detalle. Afirma que ha sobrevivido a la Resistencia Final de Custer. Dice que ha sido herido y que vaga por las montañas de Montana cuando se topa con una cabaña misteriosa y con un hombre sin nombre a quien no le gustan los desconocidos. Me encontré con un tipo que me dijo que era trampero. ¡Siga su camino, señor! Perdió el conocimiento. Se había quedado sin fuerzas. El hombre se acerca a Finkel para ver qué le ha pasado. Lo llevó dentro y lo acostó. Al principio se había asustado al ver que era un soldado, pero se apiadó de él cuando vio que estaba solo y desamparado. En la cama de al lado había un hombre que parecía estar en las últimas fases de la tuberculosis. El hombre enfermo le dice al otro hombre, a quien llama Bill, cómo debe tratar las heridas de Finkel. Bill sugiere que hay que amputar la pierna.
Pero Finkel dijo que prefería que no lo hiciera. Muy bien. Bill, suelta el hacha. Finalmente, el hombre enfermo, cuyo nombre según Finkel nunca se mencionó, le dice a Bill que cauterice la herida para detener la hemorragia. Y eso es lo que hace. La cauteriza con brea de pino. Finkel estuvo en coma. No sé durante cuánto tiempo, pero parece ser que estuvo en las últimas, tanto física como mentalmente. Parece ser que mientras estuvo inconsciente, Bill intentó extraerle la bala del costado. Finkel dijo que había afilado un palo. Y así, a lo bruto, intentó dar con la bala, pero no la encontró en el costado de Finkel. Luego cubrió la herida con grasa de oso. En aquellos días, la grasa de oso era una especie de remedio universal. No se sabe si facilitó o dificultó el proceso de curación, pero lo cierto es que cortó la hemorragia. A pesar del tratamiento, Finkel empezó a recuperarse. La extraordinaria versión de Finkel de lo que le ocurrió después de la batalla ha sido intensamente debatida, pero su pasado también suscita varios interrogantes. Frank Finkel nació en el condado de Washington, Ohio, en 1854. Sus padres eran emigrantes alemanes, granjeros. Finkel hablaba alemán en su casa e inglés en la escuela. Terminó la educación básica, probablemente hasta sexto curso. Se fue de casa, de la granja, siendo adolescente, poco antes de cumplir 20 años. Salió a labrarse su propio futuro. Y como otros estadounidenses que buscaron hacer fortuna en los años posteriores a la Guerra de Secesión, Finkel se dirigió al oeste. Trabajé algún tiempo en el valle del río Missouri. Es un tiempo de grandes promesas en Estados Unidos. Recordemos a Horace Greeley diciendo, «Vete al oeste, joven», y muchos jóvenes le hicieron caso. Naturalmente, la única nube en el horizonte eran los belicosos indios de las llanuras, que seguían teniendo mucho poder. Los Sioux y los Cheyennes no quieren entregar sus tierras de las llanuras del norte. Pero los estadounidenses blancos están deseando apoderarse hasta de la última hectárea de terreno. Había minas que explotar, granjas que cultivar, expediciones del ferrocarril que había que proteger. De todas esas labores se encargó el ejército de Estados Unidos. El ejército se encargó de la misión de pacificar la frontera y hacerla segura para los colonos, porque no lo era. No se sabe por qué Finkel elige la vida militar. Él asegura que fue una decisión tomada en caliente. Un día mi amigo y yo fuimos a Omaha y decidimos alistarnos. Joven y audaz, decide unir su destino al del resto de los hombres que patrullan la frontera con el ejército de Estados Unidos. Y apenas 2 años después de alistarse está cabalgando a las órdenes del coronel George Custer, camino de la batalla más significativa de la era de la frontera. Esta batalla, la batalla de Little Bighorn, fue la mayor victoria de los indios de las llanuras. Fue la resistencia final de Custer, pero también la de los indios. Esta derrota hizo que el gobierno enviara más tropas, más soldados. Ni siquiera los indios veteranos de Little Bighorn pueden hacer frente al vengativo ejército de Estados Unidos. Menos de un año después de la batalla, Toro Sentado huye a Canadá y Caballo Loco se rinde en Nebraska. Pensábamos que querían vengar su derrota. Y así fue. Siempre decimos que hoy es el día en el que seguimos pagando por aquella victoria. Seguimos pagando por lo que ocurrió en Little Bighorn.
Frank Finkel no sabe nada de este capítulo final de las guerras indias. Si su historia es cierta, Finkel se va recuperando lentamente en la cabaña de la frontera, aunque uno de los hombres que lo salvaron no tiene tanta suerte. Finalmente, el hombre enfermo de tuberculosis murió. Finkel y Bill, el otro hombre, enterraron el cadáver del enfermo en una pequeña loma situada detrás de la cabaña. Y Finkel dijo que había que identificar la tumba de alguna manera. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Eso no es asunto tuyo. Finalmente, Bill le dijo a Finkel que si quería, podía poner las iniciales GW en la tumba. Una vez más, quienes creen en la historia de Finkel destacan la importancia que tiene uno de los elementos del relato del enterramiento, la lápida. Finkel dijo que colocó una piedra con forma de poste. Esa es la expresión que utilizó, con lo que parece referirse a algún tipo de piedra arenisca. Y en esa zona de Montana hay placas de piedra arenisca que, al quebrarse, adoptan formas de columna muy parecidas a postes. Pero ahora Finkel tiene que tomar una decisión. ¿Puede regresar al ejército? Si lo hace, es muy posible que lo detengan por desertor. El supuesto único superviviente de la resistencia final de Custer se ha recuperado. Al menos eso es lo que sostiene Frank Finkel. Dice que un disparo fortuito y un caballo desbocado lo salvaron de morir junto a Custer y al resto de sus hombres. Logra salvar la vida por segunda vez mientras deambula por las montañas de Montana, gracias a un misterioso hombre de la frontera, a quien se refiere como Bill. Y ahora, recuperado de sus heridas de guerra, está en condiciones de seguir adelante. Según Finkel, a finales de otoño, se sentía tan recuperado que le dijo a Bill que le dejaba para volver a la civilización. Los investigadores creen que Finkel tuvo entonces la oportunidad de presentarse a las autoridades. Le hubiera bastado con sumarse al resto de los veteranos de la batalla. Tras recuperarse de sus heridas, tenía la responsabilidad, como soldado de Estados Unidos, de intentar encontrar las columnas del ejército que en aquellos momentos estaban en el río Yellowstone. Pero él no hizo nada por encontrarlas. Lo que hizo, según su relato, es dirigirse al norte desde el río Yellowstone, hasta llegar a Fort Benton, en aquellos momentos una pujante ciudad del oeste. Fort Benton era un importante puerto fluvial a orillas del río Missouri. Se decía que era el principal puerto entre San Luis y San Francisco. Los barcos que atracaban en su puerto transportaban desde oro a pieles de búfalo. Y según los investigadores, fue aquí donde Finkel afirma haber hecho un descubrimiento asombroso. Finkel descubre por primera vez que aparentemente era el único superviviente de la resistencia final de Custer. Y que se suponía que todos los hombres de Custer habían muerto. Creo que hasta ese momento responsabilizaba a su caballo de haberle puesto en un aprieto. Y solo semanas después descubrió que su montura le había salvado la vida al sacarle del campo de batalla. Finkel sostiene que solicitó la baja a unos oficiales del ejército en Fort Benton, pero solo les dijo que había tenido un encontronazo con una banda de indios. Tendrá que presentarse a sus oficiales directos. Es lo que haré. Gracias, señor. Dijo, no sentía especiales deseos de notoriedad. No quedaba nadie de mi unidad ante quien presentarme y nunca solicité la licencia. Para el ejército él estaba muerto. Creo que en aquellos momentos se había cansado del ejército y decidió que, puesto que le daban por muerto y no iban a buscarlo, podía empezar a llevar una vida civil. Si su historia es cierta, este es el momento en el que Finkel es consciente de haber cometido un grave delito: deserción, un delito castigado con la muerte. Si estuvo allí y no se presentó a sus superiores, se convirtió en un desertor del ejército de Estados Unidos. Y creo que esa es la parte más triste de esta historia, porque debería haberse puesto en contacto con el ejército.
Su historia habría enriquecido nuestra interpretación de lo ocurrido en Little Bighorn. Pero Frank Finkel toma una decisión completamente opuesta. Desaparece. Toma un barco fluvial que le lleva a Sioux City, Iowa. Encontró trabajo en una granja lechera, algo que no debe extrañarnos, teniendo en cuenta que se crió en una. Trabajó un año y ahorró lo suficiente para viajar al oeste en un tren que se dirigía a California. Sopesó las posibilidades que tenía allí y finalmente se fue al norte, a Washington, y se estableció en Dayton. Dayton, Washington, corazón de la industria transformadora del trigo. La típica ciudad en la que puede empezar de cero un hombre que intenta escapar de su pasado. Los investigadores no han encontrado nada que indique que Finkel volviera a ponerse en contacto con el ejército. Yo me hubiera esforzado un poco más en contactar con el ejército, pero él no lo hizo. Milton Koch es nieto de Frank Finkel y cree que su abuelo estuvo con Custer en Little Bighorn. Sé que está la pregunta que yo mismo me he planteado de por qué no se esforzó más, pero dadas las circunstancias optó por lo fácil. Se lió la manta a la cabeza y se fue a Dayton. Finkel se instala en Dayton cuando el ferrocarril de la Union Pacific está a punto de llegar a la ciudad. Y con el ferrocarril llega la prosperidad. Finkel no tenía estudios, pero era listo. Y era consciente de que en cuanto llegara el ferrocarril, la ciudad crecería. Además de ser granjero, tenía ciertos conocimientos de carpintería y le sacó un gran rendimiento al crecimiento de Dayton. Le espera una vida tranquila y Finkel se aferra a ella. Esta es la granja que tuvo Frank Finkel cuando llegó a Dayton. Compró 13 hectáreas aquí, en Robinette Mountain. La granja le fue muy bien. Llegó a Dayton sin nada. Se presentó en la ciudad con apenas una maleta y se labró su futuro. Aquí estuvo su primera granja. Más tarde compró más tierras en los alrededores y acabó siendo propietario de, no sé, cerca de 90 hectáreas de tierra en el condado de Columbia. En la década de 1880, Finkel se casa con una joven de Dayton, Delilah Rainwater. Tienen 3 hijos. Los años en Dayton pasan veloces y tranquilos, y nadie sabe nada de ningún pasado secreto y sangriento. De hecho, no hay nada en Finkel que llame la atención. Hasta que un día, una discusión entre amigos le empuja a hacer una revelación extraordinaria. Una revelación que tendrá sus defensores, pero que muchos considerarán lisa y llanamente una mentira. En 1921, Frank Finkel lleva casi 40 años viviendo en Dayton, Washington. Y nunca ha dicho una palabra a nadie acerca de cómo escapó de la batalla de Little Bighorn. Hasta que su increíble historia sale a la luz en el momento más inesperado. Una tarde de domingo, Finkel está jugando a la herradura con unos amigos. Así se juega. Todo transcurre con normalidad hasta que inesperadamente Finkel hace una asombrosa revelación. En un momento de la conversación surgió el tema de la resistencia final de Custer. Y naturalmente todos tenían una opinión al respecto. Custer era un idiota, así de sencillo. Alguien dijo que los indios eran no sé qué y que Custer era no sé cuántos. No fue culpa de Custer, había 10.000 indios esperando para emboscarle. No había 10.000 indios. Me trae sin cuidado los indios que hubiera. Finkel había estado escuchando en silencio hasta que de pronto dijo: Vosotros no tenéis ni idea de lo que pasó. Y alguien le preguntó: ¿y tú qué sabes, Frank? Y Finkel dijo: bueno, supongo que algo sé. Yo estuve allí. ¿Que estuviste allí? No hubiera sobrevivido. Fue una masacre. Estuve en la batalla. Y escapé. Era la primera vez que contaba en público lo ocurrido. Con esa frase, Finkel tira por tierra una versión de los hechos que llevaba medio siglo aceptada. ¿Pero puede ser cierta una afirmación tan increíble?
Finkel sabe sin duda que docenas de afirmaciones similares han sido ridiculizadas y desenmascaradas. Tantas personas aseguraban haber sobrevivido a Little Bighorn que la gente ya no daba crédito a esas historias. Pero a diferencia del resto de los supuestos supervivientes, la historia de Finkel no parece una flagrante mentira. Fue un accidente. Me hirieron. Hirieron a mi caballo y se desbocó. No se consideraba un héroe. La historia de Finkel era muy poco dramática. La mayoría de los supervivientes querían fama o dinero, o ambas cosas. Pero parece que ninguno de esos factores influyó en Finkel cuando les dijo a sus amigos: sé que estáis equivocados en lo que decís, porque yo estuve allí. Y eso hace que te preguntes por qué saca a relucir esa historia después de 44 años. En otras palabras, ¿por qué iba a mentir Frank Finkel? Para Dayton al menos la respuesta es muy sencilla. Finkel no miente. Todo el mundo que le conocía le consideraba un hombre honesto y reservado. Todos creyeron que fue el único superviviente de la resistencia final de Custer y Dayton le trató como tal a partir de entonces. Pero una historia como esa no podía pasar desapercibida durante mucho tiempo. El periódico más importante de la zona, el Walla Walla Bulletin, envía a un periodista para entrevistar al supuesto superviviente. Custer nos hizo cabalgar día y noche. El periodista entrevistó al señor Finkel en su casa de Dayton y fue entonces cuando se publicó su historia por primera vez. El periodista se llamaba W.H. Banfield y escribió un artículo muy detallado sobre Finkel y la historia de su escapada. Pero en cuanto Finkel le cuenta al mundo su historia de supervivencia, su vida vuelve a cambiar. Su mujer, Delilah, muere poco después de su revelación. Durante 5 años, Finkel lleva la vida de un viudo envejecido, hasta que con 72 años vuelve a casarse. La novia es una viuda de Chicago llamada Hermie Sperry. Este es el porche de la casa de Frank Finkel cuando se mudó a la ciudad desde Robinette Mountain. Ahí había un balancín en el que solíamos sentarnos. Aún se conserva una foto de Frank y Hermie en el balancín. Digamos que este porche era un lugar que predisponía a la conversación. Hermie se entera de la historia de Finkel en Little Bighorn por accidente, cuando cae un viejo recorte de periódico de un libro que toma de una estantería. Y queda fascinada al descubrir que está casada con una celebridad. La historia de Finkel despierta tanto interés en Hermie que ésta empieza a leer libros sobre la batalla, le acribilla a preguntas y él le da más detalles. Frank, ¿Sí? hay indios que afirman que un soldado escapó de la batalla. Ah, Leyó un relato indio en el que se hablaba de un soldado montado en un caballo blanco que había roto las líneas indias. Y se lo contó a Finkel. ¿Eras tú? Tienes que ser tú. Hermie afirmaría más tarde que aquella fue la oportunidad perfecta para que Finkel relacionara su historia con la versión de un testigo ocular. Y si la historia hubiera sido inventada, lo más probable era que la hubiese aprovechado, pero no lo hizo. no, yo montaba un caballo ruano. Vemos cómo no se aferró a un detalle que le hubiera ayudado a dar consistencia a su historia. Finkel y Hermie solo estuvieron 4 años juntos. En 1930 le diagnosticaron un cáncer terminal a Finkel. Unos meses antes del final, su hija Teresa le dio un nieto, Milton. Yo nací el 8 de febrero y él murió poco después. Pero mi madre me dijo que él siempre me llamaba su pequeño soldado. Yo era su pequeño soldado. Frank Finkel muere en agosto de 1930 a la edad de 76 años.
manteniendo hasta el final que estuvo con Custer en la batalla de Little Bihor. Pero la historia de Finkel hubiera podido acabar siendo olvidada, como la de otros muchos supuestos supervivientes, de no haber contado con una defensora infatigable, su mujer, Hermie, que despertaría de nuevo el interés por la historia de su marido, para que los investigadores pudieran aplicar las técnicas más modernas al estudio de uno de los grandes misterios del oeste americano. En la década de 1930, la batalla de Little Bighorn forma parte ya de la mitología de Estados Unidos. Y la reputación de George Armstrong Custer, celosamente protegida por su viuda, Libby, ha recuperado su grandeza. En Oshkosh, Wisconsin, otra viuda defiende con la misma tenacidad el legado de su marido. Tras trasladarse de Dayton a Oshkosh, Hermie Finkel está decidida a que su difunto marido Frank sea reconocido como el único superviviente de la resistencia final. El mismo año que llega aquí, entra en contacto con el periódico Oshkosh Northwestern y le envía este escrito. El periódico publica su historia el 6 de agosto. Habla al menos 2 veces con la Sociedad Histórica y continúa enviando la versión mecanografiada de su historia a otros periódicos e historiadores y a todo aquel dispuesto a ayudarla en su causa. Hermie se pone en contacto con congresistas, oficiales y veteranos del ejército e incluso con la propia Libby Custer. Pero es inútil. La historia de Frank Finkel no es reconocida como cierta. Tras la muerte de Hermie, su infatigable cruzada queda guardada en los archivos del Museo Público de Oshkosh, donde pasa a formar parte de lo que algunos llaman el expediente Finkel. Y fue aquí, entre estas cartas, artículos y mapas trazados a mano, donde Doug Ellison y John Koster empezaron su investigación. Posteriormente bucearon en los archivos del ejército de Estados Unidos en busca del nombre que Finkel afirmó haber usado para alistarse. ¿Nombre? Frank Hall. Pero los investigadores no encontraron nada. Ni rastro de nuestro hombre. Ni el nombre de Frank Hall ni el de Frank Finkel aparecen en ningún registro oficial del 7º de Caballería. Es esta falta de un registro firmado con su nombre lo que hace que algunos historiadores, como James Donovan, autor de la exitosa biografía de Custer, Una gloria terrible, se nieguen a dar credibilidad a la historia de Finkel. Todo es posible. Puede que hubiera un superviviente, pero pienso que la historia de Finkel presenta demasiadas lagunas como para ser considerada verídica. Otros argumentan que hay motivos que explican que el nombre de Frank Finkel no figure en los registros. Pudo haberse alistado bajo otro nombre y haber utilizado el de Frank Hall para cubrir sus huellas. Es muy lógico que hubiera dado un nombre falso por temor a ser acusado de deserción. Él sabía que no había ningún Frank Hall en la unidad de Custer. Solo utilizó ese nombre para crear confusión si su caso salía a la luz. Pero profundizando en su búsqueda en los archivos, los investigadores encuentran una pista desconcertante. El registro de un hombre llamado Finkel que combatió en Little Bighorn. Aunque su nombre de pila no es Frank, sino August. Muchos investigadores piensan que la pista de este otro Finkel es muy cuestionable. Para empezar, August Finkel dice haber nacido en Berlín. August Finkel, nacido en Prusia, Alemania. Frank Finkel, nacido en Ohio. Creo que August era 9 años mayor que Frank, lo que significa que las diferencias entre los dos hombres son mucho mayores que las semejanzas. Pero el escritor John Koster no está de acuerdo. Él cree que August Finkel es la clave para desentrañar el misterio Finkel. Koster afirma que August Finkel es Frank Finkel y que cuando éste se alista no cambie su apellido, sino su nombre de pila. Fue a la oficina de reclutamiento en enero de 1872. ¿Nombre? August Finkel.
Se llamó August Finkel, quizá para que no lo localizara su familia, porque en aquellos tiempos era un tanto vergonzoso alistarse en el ejército si habías nacido en los Estados Unidos. El ejército era para los perdedores, los emigrantes y los marginados. No se conserva ninguna fotografía de August Finkel que nos permita compararlo con Frank, pero tras investigar en los archivos, Koster encontró sorprendentes semejanzas físicas. El hombre que se alistó en el ejército en Chicago en 1872 medía 1,83, 6 centímetros más de la altura límite exigida para la caballería. Tenía los ojos grises y el cabello oscuro. Frank Finkel medía también más de 1,82 y se describe como un hombre de ojos azules o grises. En cuanto al desconcertante hecho de que August Finkel dijera que había nacido en Berlín, John Koster considera que tiene todo el sentido del mundo. Koster piensa que Frank Finkel engañó al oficial de reclutamiento al hacerle creer que era alemán. Si hablas alemán, puedes hacerte pasar por alemán. ¿Lugar de nacimiento? Berlín, Prusia. ¿Por qué haría algo así? Ni siquiera tenía antepasados prusianos. Los suyos eran bávaros del sur de Alemania. Pero en 1871, el ejército prusiano había logrado una victoria tan aplastante sobre Francia que el ejército de Estados Unidos había cambiado los uniformes de inspiración francesa por los de inspiración prusiana. Los soldados estadounidenses llevaban cascos con pincho como los soldados prusianos. Se llevaba lo prusiano. En otras palabras, que en 1872 Alemania está de moda y Finkel quiere subirse a ese tren. Parece ser que pensó, si digo que soy prusiano, ascenderé más rápidamente. Bienvenido al ejército de Estados Unidos, señor Finkel. Dankeschön. ¿Es August el mismo nombre que Frank? El ejército de Estados Unidos piensa que no. En la década de 1870, el ejército conserva un registro muy detallado de la carrera de August. Es destinado al 7º de caballería y ascendido a sargento. En junio de 1876, August Finkel forma parte del 7º de caballería que se dirige a Little Bighorn con el grado de sargento segundo de la compañía C. Y allí, según el ejército, muere. Varios hombres que combatieron en la batalla mencionan específicamente al sargento August Finkel. Lo vieron el día de la batalla, lo vieron entrar en combate, vieron su cadáver después del combate. Según el ejército, el cadáver de August Finkel es recuperado y enterrado en la fosa común de la colina de la Resistencia Final. El promontorio donde es encontrado recibe su nombre. Y cuando se levanta el monumento sobre los huesos de los muertos, su nombre queda grabado en piedra para que todos lo vean. John Koster sostiene que el ejército se equivocó, porque August Finkel escapó de la batalla y llegó a Dayton, Washington, donde retomó su vida como Frank Finkel. Este es un mapa de época del campo de batalla de Little Bighorn. Muestra dónde fueron identificados con su nombre los caídos. Supuestamente los sargentos Finley y Finkel fueron encontrados aquí, pero el hombre que dijo haber encontrado el cadáver de Finkel fue el sargento Daniel Kaniep. ¡Es Finkel! ¿Cómo sabemos que Kaniep cometió un error? Porque el mejor amigo de Finkel, el sargento Windolf, intentó encontrar su cadáver y dijo que no lo encontró a pesar de buscarlo concienzudamente. ¡No es Finkel! Si el hombre que el ejército conocía como August Finkel era Frank Finkel, entonces el ejército está equivocado. Porque él sí escapó de la batalla. ¿Pero hay alguna forma de demostrar que los dos hombres son la misma persona? John Koster dice que sí. El sargento August Finkel y el granjero Frank Finkel tenían la misma letra. Eran la misma persona. ¿Es este el final del misterio? Puede que la prueba definitiva de la historia de Finkel se encuentre en una carpeta olvidada enterrada en los archivos. Una carpeta en la que hay unas cuantas firmas. ¿Quién es Frank Finkel? ¿Un mentiroso que quería para sí un poco de la gloria de Custer? ¿O es un soldado que nunca tuvo la oportunidad de demostrar que había sobrevivido a la resistencia final? El principal argumento de los críticos de Finkel es que nunca presentó ninguna prueba concluyente que confirmara su historia, y nunca buscó a supervivientes de otros batallones que pudieran reconocerle.
Pienso que no existe ninguna prueba que indique que Frank Hall o Frank Finkel formara parte del séptimo de caballería. No hay ninguna prueba. Hay partes de su historia que necesitan ser clarificadas. Ojalá él estuviera aquí. Yo me encargaría de aclarar esto de una vez por todas. El escritor John Koster también quiso aclarar la cuestión. Y empezó buscando una conexión entre Frank Finkel, el granjero, y el sargento August Finkel, quien según los archivos del ejército sí combatió en Little Bighorn. Tras obtener varias copias de la firma de Finkel, descubrí que el sargento Finkel y el granjero Finkel tenían la misma letra. La ortografía del apellido cambia ligeramente, pero la letra era siempre la misma. Tenemos formularios de alistamiento que demuestran cómo escribe su nombre al estilo prusiano, pero con letra inglesa. Tenemos una postal de 1914 escrita a lápiz de una forma muy descuidada, pero con la misma letra. Y tenemos la reclamación de unos terrenos de 1890 en mitad de su vida con la misma letra. Esta puede ser la pista más desconcertante del caso Finkel, encontrada en todo un siglo. Pero la caligrafía puede ser una prueba muy endeble. Podría ser imposible demostrar de forma concluyente que las firmas pertenecen a la misma persona. Es comprensible que alguien que vea esta F tan refinada y esta otra F igualmente refinada piense que las ha trazado la misma persona. Puedo entenderlo. Pero en temas de caligrafía nunca puedes estar seguro al 100%. John Resnikoff es uno de los principales expertos en firmas y autógrafos de Estados Unidos. A Frank le gusta salirse de la línea. Vemos cómo esta F va por debajo de la línea, la K también, y la L también. También observamos que es una caligrafía temblorosa, muy temblorosa. En cambio, la firma de August es muy nítida. Escribe justo encima de la línea. Mi conclusión es que la persona que escribió esto no es la misma persona que escribió esto. Es la misma F, el mismo punto descentrado de la I, las mismas curvas cerradas y el mismo grado de inclinación. Si a ello le sumamos la semejanza de altura, el color de pelo y de ojos y el bilingüismo, solo puede ser la misma persona, el mismo hombre. ¿Significa el hecho de que las dos firmas no pertenezcan a la misma persona que la historia de Finkel es falsa? Doug Ellison ofrece una teoría diferente para explicar las inconsistencias en la versión de su alistamiento que dio Finkel. Deserción. No después de la batalla, sino años antes. Creo que se trata de una deserción y un reenganche con diferente nombre. En tiempos de Finkel, la deserción era una epidemia. Un soldado podía alistarse, desertar y reengancharse 2 o 3 veces. La tasa de deserciones rondaba el 30 o 35%. Era altísima. Los hombres se alistaban para cobrar $13 al mes y tener alojamiento y comida gratis. Pero luego corrían rumores sobre las minas de oro y plata de Montana y Wyoming. Y en cuanto llegaban a la frontera y al desierto, daban el gran salto y desaparecían. Con cada deserción el soldado cambiaba de nombre y de otros detalles vitales para impedir que el gobierno le siguiera la pista. Doug Ellison cree que Frank Finkel encubrió sus huellas para ocultar este peligroso secreto. Que ya era un desertor cuando formó parte de la caballería de Custer. Su principal prueba es la mención que hace Finkel de que sirvió durante un breve periodo de tiempo en Arizona. En la primavera de 1876 me enviaron al norte. Finkel dijo que se unió al séptimo de caballería en la primavera de 1876. No se sabe que en aquellos años hubiera soldados que se trasladasen de un regimiento a otro. Por eso pienso que desertó de su primer regimiento. Otro motivo más para que no quisiera contar su historia, o al menos contarla completa. Puede que cuando se unió a la caballería, Frank se hiciera llamar August, o pudo haber elegido otros nombres. Pero al ocultar esos nombres hasta su muerte, su rastro de papel podría haber desaparecido entre los miles de documentos de los archivos del ejército. Al final, los historiadores están de acuerdo en que la credibilidad de Finkel reside en su propia historia. El relato de Finkel de lo que pasó parece encajar muy bien con lo que sabemos de la batalla.
La descripción que hace Finkel del primer contacto entre el batallón de Custer y los indios, a pesar de ser contradictorio, resulta preciso. Su análisis de los movimientos de Custer, que parecía una herejía en 1921, fue confirmado posteriormente por los relatos indios, y su conocimiento detallado del terreno y la geología de la zona próxima al campo de batalla es preciso hasta cuando habla del arroyo más pequeño. La historia de Finkel ha superado la prueba del tiempo. Lo que dijo en 1921 no se sabía entonces, y luego demostró ser cierto. Hoy el misterio de Custer y su sangrienta resistencia final sigue ocupando un lugar muy especial entre los estadounidenses. $900.000, $900.000, $1 millón. En 2010 la bandera de cola de golondrina encontrada en el cadáver de John Foley se subastó en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York. Este tipo de objetos reviven los hechos históricos y a sus protagonistas. $1.100.000, $1.100.000 también por teléfono. No solo estamos seguros de que estos son manchas de sangre, también estamos convencidos de que las manchas más oscuras son de la sangre del cabo Foley. $1.200.000, $1.300.000. En cierto modo, estás tocando algo que tocó Custer. Sin duda, uno de los oficiales más famosos, más celebrados y más vilipendiados de la historia militar de Estados Unidos. Último aviso para $1.900.000. $1.900.000. Gracias. Hoy el campo de batalla sigue dominando, sereno y solitario, los álamos que flanquean el río Little Bighorn. Es increíblemente evocador. El viento susurra entre la hierba y casi puedes sentir a los fantasmas de ambos bandos, de los indios y de los soldados. Esta tierra sagrada sigue espiritualmente viva. Es lo que la diferencia del resto de campos de batalla del mundo. El paisaje, el poderoso paisaje cultural que cobra vida. Puede que nunca sepamos exactamente qué ocurrió aquí ese cálido día de junio de 1876. Solo quienes combatieron en Little Bighorn conocieron la verdad. Si se encuentra alguna vez la prueba de que Frank Finkel dijo la verdad, su testimonio de la resistencia final podría ayudarnos a resolver uno de los grandes misterios de la historia. Creo que el hecho de que un soldado se escape del campo de batalla en el fragor del combate y viva para contar su historia es algo que cautiva el corazón y la imaginación del mundo. Pienso que hay motivos para pensar que Frank Finkel fue el único superviviente de la batalla de Little Bighorn. En mi opinión, basándonos en lo que dijo e hizo, nada descalifica su historia. Y pienso que sí cabalgó con el 7º de caballería, camino de Little Bighorn. Es una de las derrotas más aplastantes de la historia de Estados Unidos. La resistencia final de Custer. Fue algo similar al 11 de septiembre de nuestro tiempo. La gente quedó terriblemente traumatizada. El teniente coronel George Armstrong Custer y todo su batallón de 200 soldados fueron aniquilados por un ejército de guerreros indios. La gente quedó conmocionada por la mutilación de los soldados muertos. La mayoría de los hombres quedó irreconocible. Pero puede que pronto haya que reescribir la historia de lo ocurrido hace casi 150 años, junto a un remoto río llamado Little Bighorn. Creo que se ha convertido en el gran misterio histórico del siglo XIX. Los investigadores creen haber descubierto nueva información. Hallazgos que podrían demostrar la existencia de un testigo ocular, un superviviente que pudo ser el último hombre de Custer. El último hombre de Custer. ...25 de junio de 1876... el teniente coronel George Armstrong Custer y más de 600 soldados del 7º de Caballería de Estados Unidos llegan al valle del río Little Bighorn, en el sur de Montana.
La caballería ha venido a someter a un poblado de indios rebeldes. Son miles de Sioux y Cheyennes al mando de su gran líder espiritual, Toro Sentado. Toro Sentado, su gran líder espiritual y político, había tenido hacía apenas unas semanas la visión de unos soldados cayendo sobre el campo de batalla junto a sus caballos. Aquello significaba una gran e inminente victoria. La visión de Toro Sentado de una derrota de la caballería parece imposible a la luz de la implacable expansión de Estados Unidos. La joven nación lleva un siglo empujando la frontera hacia el oeste y confinando tribu tras tribu en agencias o reservas. Considerado el líder de caballería más audaz y con más talento de la Unión. Mucha gente lo compara con George Patton, una figura señera con un ego enorme. Nadie fue más fotografiado que él en su día. Hay más fotografías de Custer que de Lincoln. Como les ocurre a muchas estrellas, la de Custer ha sido una carrera llena de altibajos, desde sus comienzos en West Point. George Armstrong Custer era, como diríamos profesionalmente, muy mal cadete. Era un problema. Es bien sabido que se graduó el último de su promoción, en el puesto 34 de 34 en la promoción de junio de 1861. Custer recibe su diploma unas semanas antes de que sonaran los primeros disparos de la Guerra de Secesión. Justo a tiempo para que un joven oficial se convierta en leyenda. Durante la Guerra de Secesión sus hombres le adoraban. No encontrará a nadie que hable mal de él. Abatieron a 12 caballos montados por él. Sus hombres sabían que Custer siempre sería el primero en atacar, y no hay muchos generales que lideren la carga. La mayoría dirige las operaciones desde la retaguardia. Por eso fue ascendido de capitán a general. Unos días antes de este ascenso temporal, Custer hace alarde de su valor en la batalla de Gettysburg, consiguiendo que su caballería de Michigan detenga un ataque confederado al flanco del ejército de la Unión. Es una de las maniobras críticas de la batalla más importante de la guerra. La lealtad de sus hombres era incuestionable, pero después de la guerra se ganó la reputación de autoritario. Era uno de esos hombres de los que habría que decir, consérvese en una urna y ábrase solo en caso de guerra. Tras la rendición del sur, solo hay un lugar en el que Custer puede continuar guerreando: el oeste, en la guerra contra los indios. Custer lleva su personal mezcla de talento y vanidad a la guerra de la frontera. Cuando los generales buscan a alguien para que someta a los Cheyennes del sur, en Nebraska, el elegido es Custer. Cuando el ferrocarril avanza por territorio Sioux, es la caballería de Custer quien se encarga de protegerlo. Y cuando el gobierno ordena una inspección de las colinas negras de Dakota del Sur, tierra que ha sido prometida a los Sioux, Custer dirige las operaciones. Custer descubrió oro y, en consecuencia, eso sí... de los indios de las llanuras. Mutilación. El toque final de una venganza espeluznante. Era lo que les hacían a los enemigos, algo habitual. Les cortaban los tendones, los músculos o los ligamentos. Esos cortes inmovilizan al enemigo, lo que significa que en el otro mundo no podrá volver a molestarte. Les arrancaron los ojos a la mayoría de los cadáveres para que no pudieran ver. Hay quien dice que Custer tenía una flecha clavada en el pene, porque tenía reputación de ser un libertino. Es algo de lo que no se habló mientras su mujer estuvo viva, porque no querían herir sus sentimientos. La cabeza de Tom, uno de los hermanos de Custer, ha quedado convertida en una masa amorfa. El cadáver tiene el vientre abierto y le han sacado las tripas. La noticia de esta cruenta derrota llega al este con la fuerza de un maremoto, cubriendo con una nube oscura las celebraciones del centenario. 1876 fue un año clave. Se cumplían 100 años del nacimiento de Estados Unidos y en pleno verano de un año plagado de celebraciones, los indios masacraban a todo un batallón de la caballería de Estados Unidos. En la Exposición Universal de Filadelfia se exponen el brazo derecho y antorcha de la todavía incompleta Estatua de la Libertad. Un regalo de Francia que simboliza el progreso americano y la promesa de un futuro brillante. Pero la celebración queda ensombrecida por la humillante derrota sufrida en Montana. Resulta difícil entender ahora el impacto que tuvo la noticia en el país 2 días después del 4 de julio del año de su centenario.
No había sucedido nada de una magnitud semejante desde el asesinato de Lincoln, ocurrido 11 años antes. En cierto sentido, fue algo similar al 11 de septiembre de nuestro tiempo. La gente quedó terriblemente traumatizada y conmocionada y se mostró incrédula. Al no haber supervivientes, los estadounidenses se obsesionan con preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Qué ocurrió de verdad en las últimas horas de Custer? Solo los indios conocen los secretos del campo de batalla. ¿Cómo pudo hacer aquello? ¿Cómo pudo...? Apenas un puñado de tribus se interponen en el camino del destino manifiesto de los Estados Unidos de América, una nación destinada a expandirse de océano a océano. Apenas 7 años antes se había tendido el último kilómetro de vía férrea, completándose así el primer ferrocarril transcontinental. Ahora Estados Unidos cree que ha llegado la hora de cerrar la frontera de una vez por todas. El deseo del gobierno era que todos los indios que continuaban en libertad quedaran confinados en una reserva, pero hay varias tribus que han jurado no rendirse jamás. Ellos querían permanecer en el territorio del río Powder, principalmente en el oeste, y seguir viviendo a la manera tradicional india. Naturalmente, esa forma de vida ya estaba desapareciendo. Estos últimos indios orgullosos necesitan un líder, y lo encuentran en la figura de Toro Sentado. Miles de indios furiosos, entre ellos jefes guerreros como Gal y Caballo Loco, se reúnen en un colosal poblado itinerante. En la primavera de 1876, el poblado llega a las llanuras de Montana. El poblado estaba siempre en movimiento. Sabían que el ejército iba tras ellos, pero capturar a un pueblo ambulante era una misión imposible para el ejército de Estados Unidos. El ejército envía 3 grandes columnas para rodear el pueblo de Toro Sentado desde el este, el oeste y el sur. Confiaban en que una de las 3 columnas encontrara a los indios y solucionara el problema, ya fuera infligiéndoles un duro castigo o conduciéndolos a la reserva india. Una vez que han encontrado la pista de Toro Sentado, los generales saben que hay un oficial con el arrojo, el ego y el hambre de victorias necesarios para doblegar a los indios, George Armstrong Custer. Dentro de 2 semanas, la nación cumplirá 100 años. 4 de julio de 1876. La derrota de estos indios rebeldes será un regalo de cumpleaños para Estados Unidos de parte de George Custer, la estrella de la frontera. Era uno de los generales más famosos y populares salidos de la Guerra de Secesión, un gran líder de la caballería con una hoja de servicios casi intachable. Significaba que sería imposible impedir que los colonos se establecieran en ese territorio. Y, naturalmente, eso sentó muy mal a los indios. Ahora, apenas 2 años más tarde, las tribus rebeldes de Toro Sentado están en las llanuras de Montana, y Custer les sigue la pista de cerca. La gran preocupación del ejército era que los indios se levantaran en armas. Lo que hacían generalmente era dispersarse y huir, y en apariencia, eso era lo que le preocupaba a Custer. Custer sigue el rastro de Toro Sentado hacia el oeste y cruza las montañas Lobo. Al otro lado, el poblado indio acampa a orillas de un pequeño río. Los indios lo llaman Greasy Grass. El ejército, Little Bighorn. Aquí es donde empezaba el extremo sur del campamento y se extendía hacia el norte desde aquí. Es un lugar ideal para acampar. Yo mismo hubiera acampado aquí. El agua está ahí y hay hierba en abundancia y mucha sombra, muy necesaria en aquella época del año. Es un lugar muy tranquilo. Pero no por mucho tiempo. Custer se acerca con más de 600 hombres a caballo. En su camino se interponen miles de indios, dispuestos a luchar. Al mediodía del 25 de junio, Custer divide su batallón y se lleva a 200 hombres con él por las escarpaduras que bordean el río Little Bighorn. Dos horas más tarde envía a un jinete a la posición del resto de sus tropas con esta nota, en la que pide refuerzos y más munición.
Custer y sus hombres jamás volverán a ser vistos con vida. Los refuerzos de infantería llegan 2 días más tarde al campo de batalla. Su intención es sumarse a las tropas de Custer. Pero lo único que encuentran son los cadáveres desnudos de más de 200 hombres, diseminados sobre la hierba, incluyendo el del propio Custer. La muerte había seguido el ritual tradicional